Es momento de irnos vía telefónica hasta la Ciudad de México con la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, a quien saludo con mucho gusto como todos los martes. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Vicente, aquí saludándolos como todos los martes. Oiga, doctora, pues estuvo, antes de entrarle a los temas más recientes, estuvo en la frontera en donde se manifestaron estas familias, niños, mujeres, hombres, que le mandan un mensaje a Donald Trump que en la frontera no hay emergencia nacional, como él la declaró. Y bueno, pues el mensaje es claro y directo para permítanme el sarcasmo, para el amigable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, doctora. Sí, Vicente, pues estuve ahí en la mera frontera, en Ciudad Juárez, El Paso, en una marcha silenciosa, pacífica que organizó la Red Fronteriza de Derechos Humanos, que está interponiendo una demanda que esperan que llegue a la última instancia, justamente condenando este anuncio de emergencia nacional que hizo Donald Trump, porque a los principales que les achaca la problemática es a una ciudad que es de las más pacíficas de Estados Unidos, que es El Paso, Texas. Y bueno, hay una ofensa local, pero también una preocupación muy seria en términos de que si antes, digamos, la frontera en general tiene una imagen que a veces no coincide con la realidad, pues ahora esto aumenta y genera una idea que no corresponde y que además los afecta porque criminaliza a la gente local, que en un 70% además son de origen mexicano. Entonces, hay preocupación, hay movilización, hay una demanda que yo creo que es una vía muy importante que en Estados Unidos tiene efecto, que es la vía legal, y bueno, yo me uní para constatar que en ese lugar, en la mera frontera donde se han dado esta reunión de abrazos solidarios de las dos naciones, casi ceremonia que ya se hace, pues ahí es donde pusieron el alambrado, Vicente, para impedir que la gente pueda acercarse un poquito y a veces tocarse con los dedos nada más. Entonces es una cosa, es un atentado, digamos, a la humanidad en el sentido más interior de la persona. Es ni siquiera permitir que se den estos gestos, pues que ya han trascendido, digamos, más allá de lo local y se conocen en muchas partes, pues porque es muy impactante ver que la gente no puede verse, conocerse, a veces en los niños que crecen, y se estaba logrando por lo menos este acto. Eso lo está impidiendo hoy Donald Trump, y fui a acompañarlos, a constatarlo, pero además, pues, yo creo que a darle seguimiento, Vicente, porque esto no para aquí. Donald Trump sí, realmente está muy empoderado a partir de este tema, y hay que preocuparse y darle seguimiento. Claro que sí, y en ese contexto, orgullosamente en Sin Censura, estamos comprometidos a ambos lados de la frontera, y con nuestras participaciones en la mañanera volvemos a poner el dedo en la llaga. Esta mañana nuestro corresponsal, nuestro amigo, nuestro representante Rafa Herrera vuelve a pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumpla ese compromiso que se hizo con Sin Censura de presentar este plan de protección y de apoyo a los migrantes. Yo no veo necesariamente a un presidente López Obrador incómodo, pero ya volvió a girar órdenes para que Marcelo Ebrard presente el plan para la próxima semana, dijo el presidente hoy. Pues mira, ahora sí se rayó Rafa, porque puso el dedo en la llaga. Y quien ahorita debe estar diciendo, híjole, no me abueles, compadre, es Marcelo Ebrard, porque lo van a poner a apurarse en el sentido de presentar este plan, que mira, al final de cuentas para eso son las mañaneras, para que el presidente se entere, bueno, pues para eso lo hace, ¿no? Para que la gente le pregunte y se vaya enterando, y si algo quedó ahí en el tintero, quedó en el escritorio, o no se ha dado la salida que se tendría que hacer, bueno, pues al preguntársele, y aquí lo importante de que esté Rafa ahí, es que pregunta a nombre de una comunidad, de una visión, de un tema que si no sería invisible, Vicente. Entonces a mí me dio mucho gusto, yo brincaba de felicidad cuando oía esto, porque realmente ahí le permitió a López Obrador pues reaccionar y decir, a ver, primero vamos a ver a quién corresponde que presente el programa, porque pues ahora sí que no soy yo directamente. Esa es una. Pero la otra también, pues decir, ¿no? Reiterar este reconocimiento a la comunidad mexicana que vive en el extranjero, que vive específicamente en Estados Unidos, que aporta a la nación, que es parte de la nación, y es más, dijo así explícitamente, quienes mandan y quienes envían el mayor recurso que recibe este país. Entonces, pues yo creo que calibra la importancia de tener ahí a una persona tan importante como Rafa, haciendo las preguntas incómodas que queremos oír, pues quienes seguimos estos temas, Vicente. Y quiero aclarar que no es por estar
fregándole al presidente. Es que es urgente en el contexto que estamos mencionando y que conocemos usted, yo, los compañeros aquí en Sin Censura, doctora, de un Donald Trump que no se detiene y que con tal de conseguir votos y de conseguir la reelección va a ser capaz de vender la mamá al diablo. Y bueno, por eso es importante definir cuál va a ser la estrategia, las prioridades para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entendiendo la gran cantidad de mexicanos que existen, que trabajan, que viven en Estados Unidos. Sí, pues mira, es urgente independientemente de Donald Trump, lo sabemos, pero efectivamente, en el contexto de esta nueva jugada electoral, que no es cualquier cosa, hay que apresurar, hay que saber, por lo menos mira lo general, y a lo mejor incluso sabiendo el plan de acción que se prevé desde Relaciones Exteriores, se puede aportar. Que esa es la otra cosa, a lo mejor se hace un plan que podemos calibrar como tibio o que le faltan algunos datos, que la propia comunidad, ahí tú también, rescatando las opiniones de la gente, pues se pueden ir incorporando y sugerir que se pongan. Ejemplo, bueno, sabemos muy bien que no han parado las deportaciones. ¿Qué ha pasado con todo ese proceso, tanto en Estados Unidos como acá? Y ahora me preguntaban en El Paso, también eso me dejó como muy preocupada. Me decían, bueno, ¿qué pasó con este plan de convertir los consulados más en procuradurías y cómo se daría esa transición? Bueno, la verdad, ahora sí que yo no hablo a nombre de Relaciones Exteriores, entonces no lo sé, pero son preguntas a lo mejor más concretas, pues que tiene que preguntar quien lo está manejando y quien está pensando cómo hacerlo. Pero si no lo hace como uno considera que valdría la pena que se instrumente, pues hay que opinar, y yo creo que esa es la oportunidad que también, pues para eso hacen las mañaneras, y no solo eso, sino que también hay que buscar, yo creo, Vicente, a los que son los encargados de este tipo de temáticas, para no quedarse solo con la versión o mañanera de López Obrador, o mañanera de cuando tienen que ir pues los encargados a dar su versión, sino a lo mejor en otra entrevista, en otro momento, también ampliar el plan que tienen en cada tema, no digo nada más en pero en lo que toca a este programa, pues, y que esa es otra cosa, no es solo Relaciones Exteriores, aquí hay que ya ver que hay un plan integral donde, por ejemplo, desde el Senado, desde el Instituto Nacional de Migración, que tiene mucho que ver, aunque se supone que trabaja con mexicanos, digamos, al interior del país, pues ojo, porque ya están mucho más articulados que antes, y en ese sentido, pues hay que ver a todos estos funcionarios responsables y sus equipos. Entonces, me parece que esa es la misión de estar ahí todos los días en las mañaneras. Hoy, pues francamente, pues obviamente se consolida ese proceso, ese proyecto, y a darle con eso, a seguir preguntando y a ser incómodo en ese sentido. Yo no vi incómodo tampoco a López Obrador respondiendo, al contrario, yo creo que fue le permitió explayarse en ese tema. Y le permite recordar lo importante que somos los migrantes, para que le quede claro al mexicano en México por qué insistimos con este plan de apoyo y protección, pues por lo importante que resulta la inversión en remesas de los mexicanos, porque además cada cambio de sexenio, cada cambio de gobierno, se espera, y con justa razón, que lleguen nuevos representantes a embajadas y a consulados, y en medio de esta, entre muchas otras cosas, como lo decía la doctora Leticia Calderón Chelius, y en medio de esta austeridad republicana, pues hay que recordar, que no se nos olvide, que hay lugares en donde los cónsules viven como millonetas. Está el caso de Chicago, solo por ponerlo como ejemplo, en donde la residencia del cónsul se encuentra en el edificio en donde Oprah Winfrey era dueña de uno de los condominios de ese tamaño. Vivir en el Water Tower, como se le conoce aquí en Chicago, para los cónsules que son enviados a esta ciudad, doctora, y determinar qué es lo que va a pasar con estas propiedades, si se van a mantener en la austeridad republicana, si se van a vender, si se va a seguir recaudando el dinero de los mexicanos por venta y compra de pasaportes y de matrículas a México, y luego México lo distribuye de regreso, si se va a cumplir con el sueño de que se queden esos recursos que se van generando. En fin, hay tantas preguntas sin respuesta en este nuevo gobierno, que por eso la insistencia. No, y son preguntas excesivamente puntuales, Vicente, que yo creo que el mismo López Obrador, si fuera el caso, pues no sabría.
digo, pues jura lo que inventaría algo en su momento, pero ahí el punto no es ese, sino realmente, por ejemplo, tú ahorita me estás diciendo algo de el lugar donde está el consulado mexicano de Chicago. Bueno, mira, yo no sabía eso. La residencia. Y es muy interesante. La residencia oficial del cónsul, a eso me refiero, Okay. En donde vive el cónsul. Sí, no, bueno. Pero es interesante porque a lo mejor efectivamente, mira, a veces hay que calibrarlo, yo no tengo idea, pero a ver, a lo mejor es el típico caso de que ya es una propiedad que la renta se mantiene desde hace 20 años y entonces es lo mismo, o sea, no cuesta más que si estuviera en otra parte, no lo sé, pero eso lo tienen que saber con números y señales, pues quienes se hacen cargo y quienes al final pagan o rentas o propiedades que ya lo sean de México. Entonces, a mí me parece que eso es lo que entra en una discusión más técnica, más puntual, porque aquí el asunto importante tiene que ser digamos, la utilidad que tienen esos consulados, que es enorme, por cierto, pero que tiene como que tener un punto de mayor dirección, a lo mejor a lo que la comunidad ha demandado durante mucho tiempo, el perfil de consulado que se espera. Pues ¿por qué? Porque la misma comunidad mexicana ha cambiado en tantos años, tantas décadas ya de migración, y ahora se demanda algo mucho más profesional, pero también a lo mejor de mayor, digamos, un trato mucho más igualitario, como más de mayor servicio. A ver, digo, depende del consulado y sabemos muy bien también eso, que hay casos maravillosos, hay consulados donde realmente, digo, hasta casi que ponen de sus sueldos, y puede haber otros en los que no. Un punto que es muy importante, más allá de este asunto de los consulados, es, acuérdate cómo se han usado el tema de las designaciones diplomáticas, pues por amiguismo, por compadrazgo, por favores que te deben, y en ese sentido, pues revisar la lista y también ver qué tanto se está cambiando con eso, porque bueno, acuérdate que por mucho tiempo las embajadas más deseadas, pues siempre están en los lugares, obviamente más chic si quieres, y eso no es que esté mal, pero el problema ahí es si realmente funcionan o no para lo que se tiene previsto, que es el servicio a esa comunidad, que en un caso es a la comunidad, a las personas, pero en otro caso también es la representación diplomática que nuestro país tiene que tener, y ahorita con todas las crisis que hay con Venezuela, por ejemplo, pues es importante tener desplegado un perfil de diplomáticos, pues que también saben guardar silencio cuando se les preguntan cosas, saben manejarlo, que a veces también no es así, tan así el hecho de que un cónsul solo sea, digamos, de todo terreno, ¿no? Que nos gustaría a algunos, sino también a veces esta mesura, este cuidado, que pues para eso la gente que se dedica al servicio exterior se prepara mucho y es la que tiene que tener el reconocimiento de estos cargos. Entonces, vamos a checar eso, qué tanto se cambió, qué tanto se ajustó, y a darles con esas preguntas incómodas. Oiga, doctora, deme su opinión acerca del caso de Jorge Ramos, un periodista que, si bien tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, nació en México y bueno, termina metido en esta situación en la que presuntamente lo detienen arbitrariamente en el Palacio de Miraflores en Venezuela, le confiscan el material de la entrevista incómoda que dice él, que Maduro se incomodó por las preguntas que le estaba haciendo. Y bueno, pues las críticas que se vienen, una de las críticas, hay que decirlo con todas sus letras, es de este servidor, porque Jorge Ramos pareciera novato, lo chamaquean, desde mi perspectiva, mi opinión obviamente, con el video que toma de estas personas comiendo de un carro de la basura. En fin, está tan polarizado que hasta López Obrador dijo, no me voy a meter ahí porque es campo minado básicamente. ¿Qué piensa usted de esta situación? Pues mira, dos cosas. Una es que hay una tendencia muy fuerte de los periodistas mexicanos a hacer la nota, a volverse la nota, ¿no? Esto yo lo he visto con varios periodistas que van al frente que de guerra y acaban siendo ellos mismos la nota. Entonces, bueno, en su momento Loret de Mola hizo algunas de estas cosas. A mí siempre me llama mucho la atención eso. Y la otra, que yo te cambio la jugada, es, me gustó, te voy a decir que, y es el mensaje, que al final de cuentas la nacionalidad, la ciudadanía de origen que tengas, yo no sé si Jorge Ramos está o no naturalizado en Estados Unidos, pero lo que me pareció muy interesante es que al final a quien se tiene que apelar es a su gobierno de origen, y en ese sentido el mensaje es,
Por eso hay que preocuparse por lo que pasa en tu país de origen, no solamente en el lugar donde vives, porque al final de cuentas también ese país y también ese gobierno tiene la posibilidad, la responsabilidad, digamos el momentum para poder reaccionar en una situación como en este caso, pues él estando en el extranjero, no en Estados Unidos ni en México, pues ¿quién sale a dar la cara? ¿Quién sale a mencionar siquiera el tema? México. No ha dicho nada Donald Trump, te digo, yo no sé si él está naturalizado y tengo la impresión de que sí, pero el dato es este, que hay que ejercer la doble binacionalidad, hay que tenerla en cuenta, pero ejercerla también significa hacerse cargo de y responsabilizarse y darle seguimiento a ese país que te albergó, que te vio nacer, digamos, porque al final de cuentas nunca sabes quién va a salir a hablar por ti. Más allá te digo del caso específico y qué pasó o no qué pasó, pero a mí me sorprendió mucho eso y creo que da elementos para pensar, no solo en que, bueno, México lindo y querido y folclórico y la comida y sí, sino al final de cuentas sí importa quién gobierna este país, Vicente, porque de eso también puede depender, como lo estamos viendo, qué política se toma respecto a quienes viven en el extranjero, o en este caso, que está el señor en el extranjero y México se ve obligado a decir algo, conste que Jorge Ramos lleva por lo menos 30 años fuera del país. Claro, y en este sentido, doctora, para mí es repugnante, es mi opinión, repugnante que los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador utilicen hasta el caso del periodista Jorge Ramos para exigirle que se pronuncie en contra de Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador, y reconozca a Guaidó. Yo creo que hace bien, y lo hace muy bien el presidente en la mañanera, de decir, yo estoy a favor de la libertad de expresión, yo le muestro solidaridad desde aquí a Jorge Ramos, pero no me voy a meter, sigo apostándole al diálogo, y eso hay que reconocerle también a López Obrador, su congruencia y su firmeza, a pesar de las fuertes presiones, porque por más que diga López Obrador que Estados Unidos no lo ha presionado, ayer el vicepresidente Mike Pence, frente al Grupo de Lima, dijo que ya estuvo bueno de espectadores y le pide a los gobiernos de Uruguay y de México que reconozcan a Guaidó. No, pues la verdad es que la presión sí es fuerte y yo hoy cuando oí a López Obrador a mí me llamó la atención que justamente dijo, ¿por qué no podemos marcarnos por uno u otro? Porque al final de cuentas no vamos a servir como esto que ocurre en términos de justamente la diplomacia, de poder ser un ambiente o un lugar o una referencia que no se decantó por alguna de las partes casi abiertamente. Y en ese sentido, incluso hace mención de otras instancias digamos, que podrían ser los convocantes a un eventual diálogo, a una eventual discusión, no necesariamente con las partes así personalizadas, pero sí con los grupos que los representan. Ahora, aquí el problema también tiene que ver con que la situación en Venezuela ciertamente es muy complicada, ciertamente hay muchas, no es complicada, Vicente, las referencias que yo tengo es que realmente están en una crisis muy seria. Y en ese sentido, pues obviamente esto tiene que apurarse, el llamado a un diálogo, a un cerrar la situación, a permitir que tengan, pues obviamente, ayuda humanitaria, a que puedan ya empezar a transitar a una situación diferente. Pero en eso no implica que avasallen al opositor, porque ojo, si el sistema bolivariano que sostiene al presidente Maduro, bueno, es que te iba a decir inmaduro, pero bueno, Maduro, que está en Venezuela, tiene apoyo y tiene mucho apoyo de un sector y por eso está ahí, pues tampoco se trata de que llegue otro y entonces, ¿qué? Eso implicaría un llamado a la violencia que se quiere evitar. Entonces, a mí me parece una situación muy delicada. Ahí sí, mis respetos a la diplomacia, a aguantar el momento, porque además cada día va contando. Sí te digo que esto que ocurrió con Jorge Ramos le agrega un elemento que no está fácil para México, porque como ahora sí, él aparece como mexicano, que lo es obviamente, pero entonces ya es casi que a México le afecta, ¿no? A través de esta situación que ocurrió con Jorge Ramos,
el hecho de que, bueno, la situación en Venezuela, ya detuvieron a un periodista mexicano, entonces esa es la nota que va a trascender. Sí le afecta, sí le pone una presión adicional a la que ya tenían, y yo veo que esto está contándose en horas, Vicente. Muy bien, pues doctora, como siempre, agradecido con su tiempo, por sus opiniones, y aquí estamos a la orden para escuchar sus comentarios sin censura todos los martes o cuando lo merite la noticia. Gracias por estar al pendiente en la frontera y gracias por nunca quedarse callada. Un abrazo, doctora. Un abrazo desde la Ciudad de México y estamos al pendiente, Vicente. Gracias. Adiós. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.